Bien, Agustín, Juan Carlos Muñoz Mena, pues ya vamos llegando al final del programa. Juan Carlos, sabemos que hace un ratito ya estabas conectado, pero bueno, se fue atrasando un poquito en la tarde de hoy esta cuestión, ¿eh? De todas maneras, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poquito del Paraguay ahora. Obviamente se ha mencionado durante todos estos días, en particular Juan Carlos estuvo también el otro día en el tema hidrovía, en el tema de los 5 países de la hidrovía, porque le tocó representar a Paraguay en ese momento. Pero queríamos hablar contigo más precisamente de lo que pasa en los puertos y en el sistema en general en Paraguay. Así que buenas tardes y gracias por esperarnos. No, buenas tardes. Gracias, Ariel. Gracias, Agustín. Un gusto verlos. Sobre todo Agustín, que creo que en Miami fue que estuvimos juntos el año pasado. Parece ayer y pasó tanto tiempo con este año muy particular, por no darle otros adjetivos. Bien, realmente un gusto. Todo lo que se ha escuchado y lo que hemos visto hasta ahora, la presentación de Jan, creo que fue un verdadero lujo para el seminario, no solamente por ser uno de los pioneros y promotores de lo mejor que se puede hacer en nuestro ámbito tan particular y tan dinámico. Yo quería comentar, no sé, Ariel, si en el armado va a estar el apreciado amigo Juan Curvelo, ¿cómo va a ser? No, finalmente no llegó a conectarse, así que estamos nosotros para el final. Así que lo vamos a dedicar a Paraguay exclusivamente. Ah, perfecto. Bueno, con el buen ánimo de ser breve también, voy a comentarles un poco lo que hemos vivido este año, un año bien difícil. No solamente por la situación del río, que ya lleva 1 año y 3 meses, desde septiembre del 2019 empezamos en un escenario muy difícil en ambos ríos, en el Paraguay, desde el norte, desde Corumbá para abajo, y en el río Paraná, muy particularmente después de la represa de Yacyretá. Desde septiembre del año pasado tenemos un escenario de bajante muy pronunciada, lo cual nos llevó a hacer una cantidad de acciones que, en primer lugar, en el 2019, a partir de esa realidad que se nos venía encima, y a partir de marzo, con esta situación sanitaria, y un poquito para ordenarnos, voy a empezar con el Paraná, en donde lo primero que accionamos en el ámbito de la navegabilidad fue nuestro acuerdo con Argentina, con la Comisión Mixta del Río Paraná, que va o tiene su ámbito desde la desembocadura del río Iguazú hasta la confluencia del río Paraguay con el Paraná, en un ámbito en donde muy rápidamente, ya estoy hablando del año 2019, donde en mayo habíamos participado de reuniones en Encarnación con autoridades argentinas y paraguayas vinculadas a esta problemática, y a partir de ahí, en el mes de septiembre y octubre, diseñamos los trabajos que fueron encarados por la República del Paraguay en cuanto a su costo, pero no menos interesante, soportado con un gran profesionalismo por las autoridades de la República Argentina, tanto la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables cuanto las autoridades de COMIT, y nos permitieron iniciar justamente a inicio de este año un trabajo de dragado que supuso 7 pasos. No obstante lo cual, nos vimos obligados por la extremada bajante a encarar negociaciones internacionales, y esto nos da un poco lo multidisciplinario que fueron las acciones encaradas. Ministerio de Relaciones Exteriores con la COMIT, el sector privado. Encaramos reuniones en 2 frentes, una con las autoridades brasileñas para conseguir las que dimos en llamar ventanas de agua, que nos permitieron bajar esa producción. La producción del río Alto Paraná para nosotros hoy significa poco más de 3 millones de toneladas, en un franco crecimiento que se está dando
en toda la demanda de transporte por los ríos. Y en paralelo a eso, obviamente, las negociaciones con la República Argentina. Como me tocó decir la vez pasada, cuando estábamos en la otra reunión, realmente dimos un ejemplo de coordinación, solidaridad y soluciones pragmáticas. Eso ha permitido no solamente que Paraguay pueda sacar su carga, ha permitido también asegurar el flujo de agua en las tomas de agua de la cantidad importante que tiene en la República Argentina en ciudades aledañas al río Paraná. Y eso continúa hasta ahora. El programa de trabajo sobre el río Alto Paraná está muy bien sucedido, no solamente por lo técnico, sino también por lo pragmático de la vinculación internacional, y realmente creo que es un ejemplo a seguir. En el río Paraguay, un escenario similar en donde se presenta un estiaje muy profundo en el tramo norte, un tramo norte dinámico entre Corumbá con el mineral de hierro, la producción de derivados de soja de Bolivia, la exportación de soja de Mato Grosso Sur a través de Puerto Murtiño, que se inauguró este año justamente, nos muestra hoy un escenario de poco más de 8 millones de toneladas de producción con destino a aceiteras argentinas, a las plantas de crushing de Argentina, las exportaciones de mineral de hierro hacia acerías argentinas y para el exterior también, en una dinámica que nos está mostrando aquello que se pergeñaba ya por el 88 de cómo esa integración en la espina dorsal de la región central sudamericana podía desarrollarse. Y hoy vemos que la liberación de restricciones de exportación, por ejemplo, acaba de salir la liberación de restricciones de exportación para el maíz brasilero, que va a ir buena parte también hacia el Río de la Plata, nos muestra esta dinámica que en realidad la hidrovía tuvo desde el día cero, ¿verdad? Cuando uno mira las estadísticas, ve que desde el año 92, por tomar la referencia de la firma del acuerdo de transporte, vemos que la demanda de transporte ha crecido todos los años de manera ininterrumpida, salvo en el 2013, cuando hubo un bajón producto de la baja de los commodities. En los puertos tuvimos situaciones muy dramáticas, sobre todo en el río Paraguay, que es un río de llanura con una tendencia bastante pronunciada a la poca velocidad que tiene el río. Y lo que pasaba es que era casi imposible, o ha sido imposible, el amarre de las barcazas a los muelles. Se han hecho cualquier cantidad de improvisaciones, algunas tales como poner barcazas y sobre las barcazas los ductos y bombas para bajar el combustible y para cargar el aceite de soja. En lo que toca a la Administración Nacional de Navegación y Puertos, que tiene 3 puertos sobre el río Paraguay y uno sobre el río Alto Paraná, en San Juan del Paraná, cerca de Encarnación, las situaciones fueron similares, aunque estratégicamente el puerto de Pilar ha sido un poco el pulmón. Pilar está a 90 kilómetros de la confluencia sobre el río Paraguay, perdón, 19 kilómetros antes de la desembocadura del río Bermejo, que nos ha creado bastantes problemas también. Y el puerto de Pilar se ha convertido un poco en el pulmón de solución, no solamente de transbordos parciales de buques que venían del Río de la Plata con destino a puertos de la zona de Asunción, sino que también ha permitido exportar buena parte de estos flujos de carga. Ante este escenario, cuando uno mira qué es lo que hemos hecho hasta ahora, realmente la situación es auspiciosa, porque
En temas de exportación solamente de Paraguay, hemos superado las 11 millones de toneladas embarcadas en Río Paraguay y Río Paraná. Y hemos sacado un poco más de 2,5 millones de toneladas del norte, esto es mineral de hierro y soja, con lo cual realmente podemos decir que a pesar de la pandemia, donde hubo un escenario o existe un escenario de protocolo que se ha cumplido con bastante rigurosidad, hemos podido atender esa situación y hemos cumplido realmente con los parámetros. Los puertos se han comportado a la altura de las exigencias, con no pocas dificultades, obviamente, pero se ha desarrollado, hasta si se quiere, con cierta normalidad los volúmenes. Es cierto que el comercio de importación se vio afectado por la baja del intercambio. Hay que recordar que Paraguay tiene una cantidad importante de sus importaciones, que de bienes de capital que son vendidos en frontera, especialmente con Brasil. Eso se vio afectado con una baja de un 20%. Estamos haciendo los análisis de afectación y con la rigurosidad que esto corresponde para determinar qué fue o cuál fue la afectación para uno de los sectores portuarios, transportistas, comerciantes, etc. Lo bueno es que al final, cuando uno habla en conceptos macroeconómicos, ayer el Banco Central del Paraguay acaba de publicar la proyección 2020. Va a ser una reducción de la actividad en menos 1%, cuando allá por abril, mayo, junio estábamos con unas perspectivas de menos 4,5, menos 5, a raíz de la baja de intercambio internacional. Y por suerte la reactivación, somos un país pequeño, se está dando con mucha vigorosidad, y sobre todo que las inversiones sobre la vía navegable no se han detenido, si bien se han postergado, sobre todo la inversión más grande que se espera en el kilómetro 720 del río Paraguay, que es la nueva planta de celulosa con una inversión superior a los 3.000 millones de dólares. Una planta que va a tener un puerto realmente importante. Estamos en el diseño final de la terminal portuaria. Está en proceso la contratación de personal. Es una planta que va a ampliar una cantidad importante en este primer tramo. Hay una cementera que está en plena construcción también. Y en términos de demanda de transporte, estamos hablando para la celulosa de unos 6,5 millones de toneladas que se van a aportar al río, van a demandar transporte por el río a partir de finales del 2023, y la cementera un poco más de 1 millón de toneladas que se suman muy rápidamente a próximo año, la próxima década, en donde las estimaciones que se están haciendo a nivel público y privado hablan de una demanda que se va a triplicar sobre el escenario actual de 22 millones de toneladas en el sistema. Esto es esperando para el 2030 entonces unas 60 millones de toneladas, para lo cual tenemos que prepararnos, y los puertos van a ser los principales articuladores, si bien obviamente también el mantenimiento de la vía navegable y la confiabilidad de esta vía va a exigir no solamente trabajo de dragado, sino también todo lo que podamos hacer para la interactuación de la situación entre puertos y demás. Y los puertos de transbordo de la zona de Rosario para abajo, Santa Fe para abajo, creo que son protagonistas importantes de este desarrollo que involucra a toda la región. Y creo que eso se ha demostrado en este año, como dije al principio, tan difícil, en donde cada vez más podemos interactuar de manera más efectiva, de manera más solidaria, si se quiere, preservando los intereses naturales de cada uno de los países y de las regiones. Al final, mi balance
es positivo, lamentable algunos escenarios que se ha vivido, como hemos escuchado antes, con respecto a gente vinculada al sector y a toda la problemática que el tema sanitario nos ha deparado, sumado al tema esta bajante histórica en un combo perfecto en el que muchos obviamente presentan sus quejas. Yo soy optimista a ultranza, así que espero que este año que empieza de aquí a poco, el 2021, voy terminando por acá ya que estamos en el último tramo del día de hoy. En algún otro escenario hubiera sido el momento en que todos juntos caminábamos hacia alguna de las hermosas parrilladas que hay en Buenos Aires. Vamos a hacerlo eso probablemente de aquí a poco. Gracias, Ariel, y gracias, Agustín, por la gentileza de haberme invitado. No, por favor, Agustín, estás muteado, a ver. Agustín, no te escuchamos, estabas muteado, me parece, estás muteado. Sí, no se lo escucha. Ahora sí. No, pero no. Ahí está, no. Ahí está. Ahí está. No, te decía, Juan Carlos, que yo tuve la suerte de ir a la bella Asunción del Paraguay hace 2 años. En ese momento el dólar estaba a 6.800 guaraníes. Hoy, 2 años después, está a 7.000 y monedas, ¿no? 7.030, 7.040. El litro de leche sale lo mismo que hace 10 años. Paraguay es el único país de Sudamérica que mantuvo el mismo nombre de su moneda, no le sacó ningún cero. Yo tengo mi hermano mayor tiene una receta somos de familia italiana, tiene una receta de salsa de fideos de mi bisabuelo y no se la da a nadie. No me hagas como mi hermano mayor, danos la receta. ¿Cómo hacen? Mira, yo creo que lo fundamental fue haber tenido una crisis allá por el inicio de los 2000 y se hicieron reformas tributarias importantes. Se aseguró la independencia del Banco Central en cuanto a las movidas políticas. Y también hay que decir que esta economía en aquel momento era una economía muy pequeña, con un PBI que nos superaba hace 20 años los 10.000, 11.000 millones de dólares. Hoy el PBI de Paraguay está superando los 50.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que hay que promover? Al generador de riquezas. Nosotros estamos en un ámbito en donde nuestros 2 grandes vecinos, Brasil y Argentina, son obviamente consumidores potenciales. A pesar de la situación económica de ambos países, necesitan todo lo que nosotros podemos producir. Y se fue eso en cuanto, digamos, al tema macro, y al tema más particular de cada uno de las producciones, sobre todo el tema de soja. Y la soja paraguaya tiene una particularidad en cuanto a su índice. El índice proteico de la soja paraguaya es muy apreciado. Eso nos posicionó bastante bien y se creció también de una producción de hace 20 años de menos de 3 o 4 millones de toneladas, a lo que hoy tiene Paraguay, que todavía es una producción pequeña si la miramos alrededor de los vecinos. Se ha hecho un enorme esfuerzo en la producción de la proteína roja con la carne. Nosotros pudimos ocupar espacios que otros países de la región habían dejado circunstancialmente, y de 7 países que exportábamos en el 2000, hoy tenemos más de 140 mercados atendidos en nuestra exportación de carne vacuna, porcina y aviar, que son rubros que se han empezado, y sobre todo la sencillez del sistema tributario y tributos de acuerdo a la producción. La carga tributaria de Paraguay es la menor en toda la región, tanto para las empresas, para el trabajador, y al final de cuentas eso es lo que hace a la dinámica. No puede crecer un país soportando impuestos más allá o
teniendo la confiscación, si se me permite el término, de la producción y del esfuerzo individual. Acá la administración de un Estado es más difícil, obviamente cuando pensamos en el tamaño, pero países federales como Brasil y Argentina, que en un sistema, y si me permiten el comentario, que se debe ir mejorando de acuerdo a la región. Yo sé, por ejemplo, que el gobernador de Misiones, Argentina, ha pedido un régimen tributario particular para poder enfrentar o para poder ponerse a tono con la región que le toca, vecino de Brasil, de Argentina, y en una... y esas son las cosas, esa es la dinámica. La receta es, señores, administremos un país, administremos la riqueza de un país en función de la producción. Los productores obviamente están obligados a contribuir a todo un sistema que abarca lo social, que abarca la preservación ambiental, que es un tema que muchas veces no se aborda, pero yo creo que el secreto estuvo por ahí. Ya en el 92, cuando empezamos el gobierno de Guasmosi, se vieron las primeras, se dio el primer ajuste tributario a la baja, eso se volvió a rever. Hubo un cambio en la Carta Orgánica, también en la Constitución Nacional respecto a los intereses. A veces esas cuestiones que ideologizan a los países, a veces parece que no soy ni político ni muy experto, pero sí un gran observador de resultados. Y cuando se ayuda a la producción, a esa genuina producción, cuando vos le das el marco, el caso de los armadores paraguayos, en donde yo estoy, nosotros en el 92 teníamos menos de 100 buques, ahora hay casi 5.000. Entonces, y eso es producto de tener un ambiente atractivo, un ambiente en el cual las empresas se desarrollan, se genera empleo, la gente vive mejor. Y bueno, ese es un poco el escenario que nos toca vivir y lamentablemente, y sin ánimo de ser muy parcialista, cuando se presentan escenarios difíciles en países grandes como Argentina y como Brasil, a veces los más chicos tenemos la posibilidad de captar inversiones, las inversiones que hay hoy en materia inmobiliaria, en materia de desarrollo agrícola y ganadero en Paraguay, son provenientes de países tan importantes como Argentina y Brasil, pero también de Uruguay, en donde el régimen impositivo quizás sea bastante más duro que el que presenta Paraguay. Es cuestión de administración, es cuestión de gestión. Esto no está exento, obviamente, de las críticas y de las cosas que todavía faltan a Paraguay como país. Algunos aspectos de seguridad jurídica que por ahí también pueden ser discutibles, pero se ha trabajado siempre con mucho pragmatismo y algo importante. Nosotros en Paraguay, desde principios de los 90 hemos tenido un diálogo, y lo digo como gremialista, hemos tenido un diálogo muy fluido con el gobierno. Es importante ese diálogo público y privado que permita que los factores de producción transmitan a los políticos cuál es la realidad de nuestra gestión. Nosotros tenemos, desde antes que se firme el Tratado de Hidrovía, por ejemplo, un escenario de discusión en la Comisión Nacional de Hidrovías. Todas las reuniones que se han hecho desde antes de la firma del acuerdo han tenido la participación del sector privado a lo largo de estos 30 años. Y eso también ayuda, porque al final, el que pone la cara, el que contrata a la gente, el que arriesga capital, es el sector privado y necesita reglas claras. ¿Cuáles son las reglas de juego y qué vamos a jugar? Fútbol, tenis, lo que sea, y estas son las reglas. Y no me las cambie por lo menos hasta que nos sentemos a hablar, bueno, ahora vamos a poner el VAR o vamos a sacar el VAR, etc. Ese tipo de cosas
son las que ayudan. Diálogo franco y sobre todo yo creo que la posibilidad de que pensemos de una sola manera pensando en el futuro. Yo estoy muy entusiasmado y como dije, muy optimista por lo que se viene, por la demanda, y estoy preocupado porque en 10 años nos van a triplicar la demanda de transporte y necesitamos los puertos, necesitamos dragados, necesitamos una gestión ambiental en las cuencas altas de nuestros ríos, porque ese es el producto, o sea, lo que pasó ahora es producto de una mala gestión ambiental desde finales de los 80 que hoy la estamos pagando. O sea, hay muchas cuestiones que abordar y hay que abordar en conjunto, no pensar solamente por ahí en el sector que te toca actuar. Poco por ahí pasa, Agustín. Muchas gracias. La receta de la abuela, pero es sobre todo una receta pragmática. Creo que por ahí pasa la cosa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos Muñoz Mena, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos del Paraguay. Muchas gracias por tu presencia. Ya llegamos al final, te despedimos y gracias nuevamente. Ahora volvemos, Agustín, nosotros para el cierre nomás. Felicitaciones a ambos, que sigan con fuerza, que tengan un muy feliz año y mucha fuerza y éxitos. Muy bien, gracias.